Ok, jóvenes, buenas noches con todos. ¿Me pueden confirmar cuántos son en el curso para más o menos saber si estamos, cómo estamos en asistencia? Más o menos cuántos son en el curso. Ah, entonces sí estamos completos, como quien dice. Estamos 9, creo. Ya, ok, muy amable, gracias. Listo, entonces, a ver, revisando lo que teníamos en el aula virtual, la planificación de la semana, ¿no? Tenemos el día de ayer, que fueron los lineamientos generales y socialización del PEA. Está el PEA, el link y está el video de la socialización. Y el día de hoy era la evaluación diagnóstica que ya la rindieron, ¿no? De 19 a 19:30 y vamos a proceder con la revisión de la evaluación diagnóstica. Luego de esta revisión vamos a hacer una breve revisión, ¿no? De los lineamientos del día de ayer en vista de que no estuvieron, entonces para que todo quede claro, ¿no? Si es que hay alguna duda, solventarla eh, directamente. Ya, entonces vamos a proceder con la revisión de la evaluación diagnóstica. A ver, vamos a ver calificaciones. Hay calificación de 10, me parece bastante bien. 10, 8, 5, 6, 7, una de 0. Una de 0 y una de 2. Ya. De ahí podríamos decir que estamos con un promedio aceptable, ¿no? Listo, vamos a hacer la revisión. Eran conceptos básicos, ¿no? Como para que no haya ningún inconveniente. Listo. Ok, vamos viendo las preguntas. Y vamos a ir revisando junto a ustedes. Vamos a revisar. Ok. Listo, de manera aleatoria vamos revisando. Una de las definiciones decía lo siguiente, vamos a hacerle un poco más grande. Me confirman si es que se ve, ¿no? Me parece que sí se ve ahí. A ver, vamos desde el inicio con los conectados. Vamos, José Ignacio Carrasco Mina. Me confirma si me escucha, por favor. Listo, a ver, leamos esa definición de ahí. Ya, ¿de qué estamos hablando ahí? Corriente continua, ¿no es cierto? Perfecto, corriente continua. Esa era la respuesta, muy amable, gracias.
Sí, estamos hablando de la corriente continua. ¿Sí? El momento que decimos es un flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial, eso define lo que es corriente. Hasta ahí es corriente. Pero lo que viene a continuación ya particulariza, porque ustedes saben que hay corriente alterna y continua, ¿no? Pero lo que viene después ya lo deja claro. Dice, las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. Entonces estamos hablando definitivamente de corriente continua. Ok, muy amable. Esa la dejamos por ahí. Vamos con otra definición. Listo, me ayuda Argenis Cortés. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Argenis Cortés, ¿me escucha, por favor? Ah, me contestó por mensaje. Tiene problemas con su audio. Bueno, trate de solucionarnos su problema inconveniente. Ya vamos a hablar un poquito en el resumen que les voy a hacer de lo del día de ayer. La clase se basa bastante en preguntas, ¿no? Es el único medio que yo tengo para corroborar que ustedes están en la clase, que están prestando atención y que están aprendiendo, ¿no? Si es que no solucionamos eso, vamos a tener problemas y acuérdense que por ahí hay un puntaje, ¿no? Un 10% de participación. Listo, vamos entonces con la compañera Oviedo Rojas. No sé si es Iliana, no le alcanzo a leer bien. Ah, ya, Iliana. Ok, mucho gusto. Ayúdenos por favor con la siguiente definición y cuál sería su respuesta. Sí. Se le apagó el audio, me parece. Ya, ¿de qué estamos hablando con esta definición? La ley de Ohm, ¿no es cierto? Ok, muy amable, gracias. Sí, efectivamente, es la ley de Ohm, ¿no? Es la que nos establece la relación que existe entre voltaje, corriente y resistencia. Ok. Vamos con otra definición de las que estuvieron. Ya, bueno, antes de pasar a esto, me gustaría que se entienda eh, un poquito mejor la concepción de las cosas, ¿no? Bueno, ustedes deben tener conocimiento en, en sus compañeros que están terminando los estudios en el instituto. Ustedes pueden optar por dos cosas, ¿no? Por el trabajo de titulación o por un examen complexivo. Entonces, valga la oportunidad para irles transmitiendo o dando a conocer en qué consiste eso de examen complexivo, qué es lo que será. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión, ¿no? Y cuando las cosas no están claras, hay errores, ¿no? Se cometen errores de parte y parte. Entonces, el examen complexivo es una evaluación de su perfil como profesional. ¿Qué significa eso? Que no son preguntas de una asignatura. Por ejemplo, le pongo un circuito y le digo, determina el voltaje de este circuito. No, no va a ir por ese lado las preguntas, porque no son preguntas de asignatura.
son preguntas que le están evaluando a usted como profesional, como tecnólogo, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí cambia la manera de la concepción de preguntas. Por ejemplo, si usted como profesional necesita saber qué es la ley de Ohm, ¿no? Que es la ley más básica en lo que son circuitos eléctricos, no le van a poner para que le resuelva ni calcule, ¿no? Tengo un voltaje de 12 voltios, una resistencia de 1K, ¿cuál será la corriente? Esa es una típica pregunta de asignatura. Pero una pregunta que le mide su conocimiento profesional sería la siguiente, y espero que alguien me conteste. Es de la ley de Ohm igual. ¿Cuáles son los valores, ¿sí?, eléctricos en un cortocircuito? Por ejemplo, vea, ahí no le estoy haciendo resolver. Esa es una pregunta típica de evaluación de usted como profesional. Perdón, dígame. Es que no hay a dónde más irse. ¿Cuáles son los valores de un cortocircuito? Los valores eléctricos de un cortocircuito, ¿cuáles son? Vámosle poniendo. Eso, por ejemplo, miren, si se dan cuenta que ya es una pregunta, y no es pregunta rebuscada, por si acaso, es que ustedes sepan interpretar lo que dice, porque eso es lo que usted va a hacer como profesional. Dudo mucho que usted vaya a una empresa, ¿no? Dígase Termo Esmeraldas, y que le sienten y que le digan, miren, tengo este problema, tengo este circuito, calcúleme el voltaje. No, imposible, no le van a hacer ese tipo de preguntas y tampoco va a encontrar un trabajo de esos, ¿no? Usted lo que va a ver es, tuvimos un cortocircuito, diagnostiquemos por qué. Y ahí necesita saber qué es, por ejemplo, la ley de Ohm, por qué se produjo un cortocircuito, qué se entiende por eso. Entonces vamos viendo qué es lo que dice la ley de Ohm, para que vean que no es solamente de memorizarse, ¿no? También otra característica de un estudiante de educación superior es el hecho de que ya no se requiere la memorización, sino la comprensión de las cosas, ¿ya? Que es algo importante y muy diferente. No es lo mismo memorizarme. Yo me puedo, si me repito este concepto unas 20 veces, ya me quedó en mi memoria. Pero ¿qué realmente estoy diciendo? No sabemos, ¿ya? Entonces, vamos un poquito a entenderle esta parte. Y por acá. Aprovechando, ¿no? Aprovechando la oportunidad. Ya, la ley de Ohm nos dice que voltaje, y se está observando, ¿no?, es igual a la corriente por la resistencia. ¿Ya? Esto podemos sacarle de muchas maneras, ¿no es cierto? Vamos interpretando esto. Vamos ahora despejando corriente. Sería igual a voltaje sobre la resistencia. ¿Ya? Y para entender qué sería un cortocircuito, vamos cambiando de color. Ya. Si yo tengo una batería de carro, ¿no? Positivo, tiene el negativo, ¿ya? Si yo le conecto un foco, eso no sería hacerle un cortocircuito, ¿no? Si yo le conecto un foquito de un lado al otro lado, el foco se va a prender, ¿ya? ¿Por qué? El foco tiene una resistencia, una impedancia X, que lo que va a hacer es que se va a prender, ¿ya? Pero y el momento que hablo de cortocircuito no estoy hablando de esto, ¿no? De esta condición de la lámpara. Cuando hablo del cortocircuito estoy hablando de que cojo un alambre y uno un extremo con el otro, ¿ya? Uno un extremo con el otro extremo y se genera el cortocircuito. ¿Qué significa este alambre? Este fierro puede ser una herramienta, no puede ser una llave, un pedazo de metal. Yo le uno y hago el cortocircuito. Este metal, este fierro, este alambre,
¿qué resistencia tiene? Va a tener una resistencia cero, ¿no? Va a ser una resistencia cero. Sí, un alambre tiene una resistencia cero. Usted puede llevar yo que sé, unas llaves, ¿no? Unas llaves unas llaves de las de sacar tornillos, pernos, y puede hacerle contacto con la batería y le va a hacer un cortocircuito. ¿Por qué le hace el cortocircuito? Porque esa llave, ese alambre, ese pedazo de metal tiene una resistencia cero. ¿Ya? Entonces, analizando la resistencia cero, ahora sí me voy a ir acá abajo a las fórmulas. Si la resistencia es cero, ¿el valor del voltaje cuál es? El valor del voltaje es cero, ¿no? ¿Por qué? Porque cero por cualquier cosa va a ser cero. ¿Ya? Vamos a corriente ahora. Si la resistencia es cero en el denominador, en una división, esta corriente se me hace infinita. Tiende al infinito. Es una corriente bien grande, por eso es que se chamusca, se quema, se incendia. ¿Por qué? Porque la corriente se incrementó lo más que puede obtenerse de esa fuente. Entonces, ¿cuáles son los parámetros eléctricos en un cortocircuito? Resistencia cero, voltaje cero y corriente infinita. Aplicada la ley de Ohm, pero entendiéndole a la ley de Ohm. Y eso es lo que el profesional debe hacer. ¿Sí? Comprender las definiciones. Nadie le va a tomar. ¿Sí? Si usted está en el trabajo en Termoesmeraldas y le dice, vea, pasó, se cortó, ¿qué sería? Se dañó la soldadora, se cortocircuitó la soldadora eléctrica. Véale por qué es. Entonces usted tiene que aplicar los conceptos. No le van a decir, dígame la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje es directamente proporcional al valor de la corriente por la resistencia. O la corriente y la resistencia son inversamente proporcionales. No le van a decir nada en el trabajo. ¿Sí? Lo que se quiere en el trabajo es que se diagnostique y se vea el fallo. Y el por qué es la interpretación de todo lo que usted aprendió en teoría. ¿Ya? Entonces, más o menos, esa es la metodología o lo que se quiere, ¿no? En la formación superior. Ya no memorizarse conceptos, sino comprender los conceptos, comprender la teoría para aplicarla en la vida real. Eso es lo que se quiere. Miren, este es un ejemplo para comprensión de la ley de Ohm. ¿Sí? Bueno, continuemos. Si tienen preguntas, me la hacen nomás, ¿no? Y la solventamos inmediatamente. Listo, vamos con la otra definición. Vamos con José Luis Parrales Leones. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Listo, ayúdenos leyendo la definición y su respuesta, por favor. Ya, definición de qué es eso. Verá que estamos hablando a nivel de electrones, ¿no? Estamos hablando del movimiento de electrones. No, electrones libres son los que se están moviendo, pero este movimiento, debido a una fuerza, esa se le conoce como tensión. ¿Sí? Tensión. Esa es la definición, ¿no? ¿Ya? La fuerza que obliga a los electrones a moverse, eso es la tensión. Lo que nosotros medimos como voltaje, ¿no? Voltaje es una diferencia de potencial. Arriba hablábamos, ¿no? De una diferencia de potencial cuando hablábamos de corriente. Dices el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial.
Entonces hay una diferencia de potencial, ¿no? ¿Ya? Y la fuerza que obliga a que se muevan, eso es la tensión. Vamos con otra definición brevemente. Ya, a ver si nos ayuda Diego Paul Ulloa. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Diego Paul Ulloa, ¿me confirma si me escucha? Ayúdenos, por favor, con la lectura de la definición y la respuesta. Ya, ¿de qué estamos hablando ahí? Eso, de una conexión en paralela, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Dice, cuando la caída de potencial entre todos los elementos es la misma. Esto ocurre cuando sus terminales están unidas entre sí. ¿Ya? Nosotros cuando prendemos de pronto las luces de la sala de la casa se prenden 3 focos, ¿no? 3, 4 focos se prenden de un solo interruptor. ¿Qué significa? Esos focos están conectados en paralelo. Si yo cojo un multímetro y mido en cada foco, va a haber 110 voltios. 110, 110, 110. Y eso es lo que dice aquí, ¿no? Se produce cuando la caída de potencial, o sea, el voltaje entre todos los elementos es la misma. ¿Sí? Todos deben tener 110 los focos para que se prendan. ¿Ya? Y sus terminales están unidos entre sí. Si nosotros viéramos el cableado, vamos a ver que el cable del uno está al otro y está al otro en la misma posición, ¿no? En el un lado. Y el otro lado del foco, también todos están conectados al otro cable. Entonces esa es una conexión en paralelo. Muy bien. Esto nos interesa bastante porque, por ejemplo, nosotros medimos voltaje con un multímetro y para medir voltaje ponemos en paralelo, ¿sí? Las puntas del multímetro las colocamos en paralelo a lo que queremos medir y medimos voltaje. Entonces, voltaje se mide realizando una conexión en paralelo. Pero la corriente no se mide con conexión en paralelo. Para medir corriente, allá necesitamos hacerle una conexión en serie. Y ahí ya cambia, ¿no? Listo. Vamos con otra definición. Ya, a ver, ¿me ayuda por favor Alfredo Vázquez? ¿Me confirma si me escucha? ¿Cómo le va? Ayúdenos con la siguiente definición y su respuesta, por favor. Ya, ¿de qué estamos hablando ahí? Sí, hay que aplicar una fuerza para que de lo que se encuentra en la órbita más lejana se pueda salir, se pueda arrancar. ¿Ya? Estamos hablando de los electrones libres. Acuérdense que la corriente es una circulación de electrones. ¿Sí? Eso es lo que es la corriente eléctrica. Es una circulación de electrones. Lo que significa es que este electrón debe estar solitario, ¿sí? Dentro de las órbitas. Nosotros en química nos han de haber dado, ¿no? Acordémonos un poquito, tenemos por ahí el núcleo, ¿ya? El núcleo del átomo, y por acá tenemos en órbitas electrones, ¿no? Primero que hay varias órbitas y hay varios electrones, pero lo que se requiere para que sea un conductor es que este elemento en la última órbita tenga solamente un electrón. ¿Ya? Si tiene más electrones no sirve, tiene que haber uno solo.
porque este de aquí tiene que ser arrancado de aquí para que vaya y circule, ¿ya? Entonces, muy pocos elementos reúnen esas características, ¿sí? Por eso es que no todos son conductores de la electricidad, no todos son buenos conductores. ¿Por qué? Porque no tienen esta característica, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de órbitas, hablamos de núcleo, ¿ya? Estamos hablando de los átomos, estamos hablando de electrones, y para la electricidad lo que nos interesa son los electrones libres, que son los que nos permiten la corriente eléctrica. Ok. Vamos con otra definición. A ver, nos ayuda Joshua Guachamín. Joshua Guachamín. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas noches. Ayúdenos, por favor, con la lectura de la definición y su respuesta. ¿De qué estamos hablando? Ya, ya, listo. No, no importaría. Estamos evaluando, ¿no? Los conocimientos. Verán que esto es electricidad básica, ¿no? Ustedes ya recibieron electrotecnia, entonces estos ya aprobaron esa asignatura, esto ya deben saberlo, ¿no? Estamos haciendo solamente una evaluación de diagnóstico, como su propio nombre lo indica, ¿no? Entonces habla de que aquella magnitud y su dirección varían cíclicamente. Y aquí ya le dice, ¿no? Utilizada genéricamente se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares. Si yo le digo que me describa, ¿sí? El voltaje que tenemos en nuestros tomacorrientes de la casa, ¿cómo me diría? ¿Cómo lo describe usted? Si le dicen ese tomacorriente, ¿de qué es? ¿Qué le dice usted? Vamos a dibujar aquí un tomacorriente. Un tomacorriente doble. Ya. Va a venir aquí una patita pequeña, otra más grande y el huequito por aquí. Pequeña, más grande y el huequito por acá. ¿Ya? Esto es lo que tenemos en la casa, ¿no? Y por el otro lado tenemos del ejemplo anterior la batería del carro o la batería del celular, como ustedes quieran. En cambio ese es de esta forma, ¿no? Tiene así, así, ya. Pero cuando nos dicen, o yo les pregunto, mejor dicho, ¿qué es esto? ¿Qué tenemos en nuestra casa? Ya sé que es un tomacorriente, pero ¿qué? Deme la descripción eléctrica de esto. ¿Qué puedo yo conectar aquí? ¿Será que puedo conectar la energía? No, no sabemos, ¿no? Bueno, la energía, esto, como está conectada al medidor, usted puede, el limitante sería los breakers que tiene, ¿no? En su caja de breaker, que es de 10 amperios, 20 amperios. Usted conecta una ducha, por ejemplo. La ducha le consume 20 amperios, entonces lo que la carga vaya a utilizar, ¿no? Eso es lo que le va a sacar de corriente. Pero ¿qué me puede decir de este toma corriente? ¿Ya? Si viene una persona que no sabe nada, ¿usted qué le dice? Oye, este es un toma corriente de, aquí puedes conectar tal y tal y tal cosa. ¿Qué le diría?
¿No? ¿Nadie? Eso. Vamos por ahí. 110 voltios. ¿Ya? Ahora, el de la derecha, digamos que es la batería del carro. ¿Qué me diría de esta batería del carro? ¿Ya? Son de 12 voltios, ¿no? Por lo general. Ya, 12 voltios. Hasta ahí yo veo que son manzanas y manzanas. Hasta ahí yo veo que son iguales. ¿Es realmente igual el voltaje del tomacorriente y el voltaje de una batería? Bueno, aparte del valor, ¿no? Obviamente, este es 110 y aquí es 12. Aparte de la magnitud, ¿serán iguales esos voltajes? La soldadora, ustedes trabajan con amoladoras, ¿no es cierto? Amoladoras, soldadoras, taladros. ¿Será que el taladro le puedo conectar a la batería del carro? ¿Me va a funcionar? ¿La soldadora será que puedo conectar a la batería del carro? No, ¿no es cierto? No tanto por el valor. Digamos que le pongo en paralelo varias baterías y llego a tener, pongo 10 baterías en paralelo. Entonces tendría 120 voltios. ¿Ya? Me va a dar 120 voltios si pongo 10 baterías en paralelo. Ahora sí, ¿puedo conectarle el taladro? ¿Puedo conectarle la soldadora? Un taladro no consume mucho, ¿no? En corriente. ¿Puedo conectarle? No podemos conectarle porque nos falta describir las características eléctricas de estos dos escenarios. ¿Qué es lo que nos falta? Ay, perdón. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta lo principal. Solamente hemos indicado la magnitud. Claro que es 110 voltios, pero voltios AC o de corriente alterna. Este en cambio de acá son 12 voltios DC o corriente directa. Y ahí es la diferencia. El uno es corriente alterna y el otro es corriente directa y por eso no podemos utilizar. Así tengamos 10 baterías con las cuales sumamos, 10 baterías en serie tocaría poner, no, yo dije mal, en paralelo. En paralelo sigue siendo 12 voltios. En serie tenemos que conectarle. Si conectamos 10 baterías en serie ya tenemos 120 voltios, pero es DC, no me va a prender el taladro. El taladro necesita AC, no DC. ¿Ya? Y eso es lo que nos faltaba. Ahora, a esta se le suma algo adicional. No sé si ustedes han escuchado 60 hercios. Esa es la frecuencia de esta señal. Usted cuando le pregunten en el tomacorriente que tengo, debe decir 110 voltios AC a 60 hercios. Y ahí usted está describiendo la realidad. ¿Por qué es importante esos 60 hercios? Porque al ser una señal alterna estamos hablando de una señal de este tipo, ¿no? Así. ¿Ya? Y la frecuencia es 60. Estos 60 es aplicable solamente aquí en América. Si usted se va a Europa, ellos trabajan con 50 hercios. Por eso es que dependiendo del aparato, si usted conecta, si es de europeo y conecta en América, va a tener diferentes resultados. ¿Ya? ¿Es alterna? Claro que son alternas, pero en América ocupamos 60 hercios y en Europa 50 hercios. Entonces, ¿sí ha sido importante indicar este parámetro? Claro que es importante. Es importante diferenciar entre alterno y entre continuo. Claro que es importante. ¿Cuál será la frecuencia de acá de la batería? La frecuencia es 0 hercios. ¿Por qué? No hay frecuencia, porque es una señal continua.
Así como graficamos esta señal alterna, la señal continua graficada sería una línea recta. Por eso es que la frecuencia en este caso no tiene. La frecuencia es cero, solamente tiene amplitud. Entonces, esta es una señal, un voltaje DC y un voltaje AC, que es lo que tenemos. Entonces, en la definición que nos decía acá, dice que varía cíclicamente. Entonces, nos está indicando que tiene frecuencia. Utilizada es la forma en la cual la electricidad llega a nuestros hogares. Como dijo el compañero, 110, pero faltó, ¿no? 110 voltios AC a 60 hercios. A las empresas también llega eso, los 60 hercios. Las señales de audio y radio transmitidas también son las mismas, claro. La voz ahorita, la voz que estamos a través del micrófono tiene esa señal, ¿no? Es una señal, bueno, ya no va a ser tan bonita, ¿no? Es una señal así, dependiendo de cómo va hablando, eso va subiendo y bajando, pero es una señal alterna. ¿Por qué? Porque está entre positivo y negativo y va variando. Es diferente a una señal continua, ¿ya? Entonces, el audio también es una señal alterna. Y de eso se trataba la definición, ¿no? De definir lo que era la corriente alterna. Vamos rapidito con las demás. Ya creo que acabamos. Vamos a esta siguiente definición. Y nos damos la vuelta, me parece, ¿no es cierto? Vamos nuevamente con José Carrasco. Listo, vamos con esta otra definición, por favor. ¿De qué estamos hablando? Perfecto, muy bien, muy amable, gracias. Sí, eso es lo que define una resistencia eléctrica, ¿no? Esto desde el punto de vista de el material, ¿no? Como les decía en el ejemplo del cortocircuito. Para hacer cortocircuito necesito un material que la resistencia sea cero. Si tengo una resistencia grande no me va a hacer cortocircuito, simplemente se va a conectar. ¿Ya? Entonces para un cortocircuito necesito que la resistencia sea cero o lo más cercano a cero posible. Y es justamente eso, el material, todo material que, mejor dicho, la oposición que ofrece el material al flujo de la corriente. Esto aprovechando el momento es facilito de entender, ¿no? Porque incluso para los estudiantes de electricidad, cuando se les pregunta qué es una resistencia, dan esa definición, ¿no? Pero ¿qué mismo es? ¿Cómo debería entenderse? Muy poco es entendido, ¿no? Vamos a ver, voy a dibujar como si tuviéramos una carretera aquí. Y aquí esta carretera se hace angosta. Ya. Y pasa. Vamos a dibujar acá 3 filas, ¿no? Que son, vamos a ver, los electrones, que eran los que producen la electricidad, ¿no? Vamos a graficar 3 filas de electrones. Y esto es lo que se conoce como resistencia. Entonces, los electrones van a circular en este sentido y se enfrentan a esto de aquí, que se conoce como resistencia eléctrica. ¿Qué es lo que está pasando? Que solamente los electrones que están, si esto fuera una carretera, ¿no? Ya, imagínense que es una carretera, 3 carriles, y se reduce a un solo carril en la mitad. Solo los que están en la mitad van a seguir pasando. ¿Ya? Pero como todos tienen que circular, estos electrones que están acá también circulan, pero circulan de otra manera. A ver, no se ve muy bien eso. Cambiémosle de color.
A ver, vamos a poner color rojo. Ya. Estos de aquí, digamos que como ya no hay carretera, se caen al abismo. Se caen al abismo, se caen al abismo. Los de acá también. Se caen al abismo, se caen al abismo y se caen al abismo. Hay una ley física que dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y eso es lo que hace una resistencia eléctrica y ese es como deben entender una resistencia. Es la que se opone al paso, sí, es la que, ¿sí?, transforma energía eléctrica, porque esto es corriente, ¿ya? Acá va a haber otra corriente de otro valor más pequeño, ¿ya? Pero ¿y qué pasó con estos electrones que se cayeron? Esto se transforma en calor. Entonces, miren, con la definición nos quedamos a medias, ¿no? Con la definición nos dice que se opone o presenta oposición al flujo, ¿no? A la circulación de corriente. Claro, aquí estamos restringiendo, solamente pasa la fila del centro. Lo de los otros no pasa. Pero hasta ahí no estamos con la definición completa. No es que no pasan. Los otros electrones, en cambio, se transforman y se transforman en calor. Entonces, eso es lo que hace una resistencia. Transforma la energía eléctrica en calor y también puede controlar la circulación de la corriente. Y eso sí ya es una definición completa de una resistencia. ¿Ya? De hecho, ustedes se acordarán los focos, ¿no? Los focos incandescentes que habían antes, ahora ya no hay. ¿Qué era? Era una niquelina, ¿no? Una niquelina, un pedazo de alambre, pero sí tiene una resistencia, ¿no? Es una resistencia acá. ¿Qué era lo que hacía? Circulaba corriente y aquí ¿qué salía? Luz. Transforma la corriente eléctrica en luz. Y acuérdense en física, ¿no? Luz y calor. Estamos hablando de lo mismo. Ya. Miren la manera como se debe entender, ¿no? Y vuelvo a repetir lo que les decía. La instrucción superior no es de memorizarse conceptos ni de resolver ejercicios aplicando fórmulas. La educación superior es comprender. Comprender. Hasta el colegio nos servía la parte de memorizarse. Pero ahora no. Ya en el ámbito profesional usted no va a recitar, ¿no? La ley de Ohm, los conceptos, no. Allá lo que necesitan es que resuelva problemas. Y para resolver problemas, usted debió primero comprender la situación, comprender las materias, comprender toda la teoría. Si no comprende, no va a poder dar soluciones. ¿Ya? Listo, avancemos un poquito más rápido antes de que se nos acabe la hora. Eso era resistencia, muy bien. Vamos con el siguiente concepto. Bueno, les leo yo más rapidito, ¿no? Y la respuesta les voy a preguntar. Dice, serie de elementos o componentes eléctricos o electrónicos, tales como resistencias, inductancias, condensadores, fuentes y o dispositivos electrónicos semiconductores conectados eléctricamente entre sí. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién me contesta? ¿De qué estamos hablando? No necesariamente en serie, de un circuito eléctrico en general. De eso estamos hablando. De un circuito eléctrico en general. ¿Ya? Sí, es una serie de elementos o conjuntos, pueden estar en serie, en paralelo, pero todos están interconectados. Y está formado por resistencias, condensadores, inductancias, diodos, transistores, esos son los semiconductores, ¿no? Todos interconectados entre sí con una fuente de alimentación. Entonces estamos hablando de un circuito. Esa es la definición de circuito eléctrico. ¿Ya? Vamos acá, ahora sí. Dice, es la que se produce cuando están todos los elementos en la misma rama y por tanto atravesados por la misma corriente.
Si los elementos son resistencias, pueden sustituirse independientemente de su ubicación y número por una sola resistencia suma de todas las componentes. ¿De qué estamos hablando ahí sí? Ahí sí estamos hablando de una conexión en serie, ¿no? Acuérdense, en la conexión en paralelo todos los voltajes eran los mismos. Ahora, en una conexión en serie, toda la corriente es la misma. La corriente que circula por todos los elementos es la misma. Ahí nomás ya usted le daba indicios de que estábamos hablando de una conexión en serie, ¿no? Cuando le decía que en todos los elementos es la misma la corriente, ¿no? Es la misma. Atravesados por la misma corriente. ¿Ya? Solamente con esta parte ya hubiera indicado que estamos hablando de una conexión en serie. Y por último, tenemos acá, dice, es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico cerrado, pero a la vez abierto en los polos. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Perdón? De un voltímetro, exactamente. ¿Ya? Bueno, eran conceptos básicos, ¿no? Eso ya se lo debe saber, sobre todo si ya aprobaron la asignatura de electrotecnia, que era el prerequisito para esta asignatura, ¿no? Listo, esa ha sido la revisión de la evaluación diagnóstica y más o menos ya tengo una idea de lo básico, porque con estos conceptos, pero comprendidos, no memorizados, con estos conceptos comprendidos vamos a empezar con la asignatura, ¿no? De máquinas eléctricas. En esta asignatura es un poco más abstracto la comprensión, ¿no? De los campos eléctricos y magnéticos, entonces la comprensión de estas definiciones debe ser facilito para lo que viene, ¿no? Listo, jóvenes. Eso es todo entonces en lo que se tenía planificado para esta clase. Nos estaríamos viendo la siguiente clase. Sí, si no hay preguntas, inquietudes, eso sería todo por esta clase. Dígame. Ajá, así es. Ya. Sí, las clases, no, todas las clases son tienen que ser en línea, ¿no? Todas las clases, esa es la disposición. Y van a ser aquí por este medio. No, por Meet. Ahorita estoy ocupando este enlace, ¿no? El Meet. No sé si a eso se refiere. No estoy ocupando Zoom. Estoy ocupando este Meet que es de Google, ¿no? Lo que pasa es que si usted se dio cuenta, podemos pasar 2 horas que no se va a cortar. En cambio, el Zoom a los 40 minutos ya se corta. Entonces, para mí es mejor. Hago una sola grabación de video y no me complico. Es por esa razón nada más. ¿Ya? Listo. No sé si tienen alguna otra pregunta o inquietud. ¿No? Listo, jóvenes. Entonces, si no hay preguntas, inquietudes, nos vemos la siguiente clase y empezaríamos ya con el contenido de la asignatura. Que tengan una buena noche, ¿no? Pásenme.